Romanos capítulo 13, versículos 1 al 14. Aquí encontramos un gran capítulo también. Y el comentario de la hora silenciosa lo describe muy bien. Sería bueno que si tenés tu hora silenciosa lo puedas leer de ahí también. Yo les voy a leer partes del comentario de William MacDonald. Los que han sido justificados por la fe están obligados a someterse al gobierno humano. En realidad, esta obligación se aplica a todos, pero el apóstol se dirige aquí especialmente al creyente. Dios estableció el gobierno humano después del diluvio, cuando decretó: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Génesis 9:6. Este decreto dio autoridad a los hombres para juzgar los asuntos criminales y castigar a los culpables. En toda sociedad ordenada ha de haber autoridad y sujeción a esta autoridad. En caso contrario, tenemos un estado de anarquía, y no se puede sobrevivir de forma indefinida bajo la anarquía. Cualquier gobierno es mejor que ningún gobierno, de modo que Dios ha instituido al gobierno humano, y no existe ningún gobierno aparte de su voluntad. Esto no significa que Él aprueba todo lo que hagan los gobernantes humanos. Desde luego, Él no aprueba la corrupción, la brutalidad y la tiranía, pero persiste la realidad de que las autoridades que hay por Dios han sido ordenadas. Los creyentes pueden vivir victoriosamente en una democracia, en una monarquía constitucional o incluso en un régimen totalitario. Ningún gobierno humano es mejor que los hombres que lo componen. Por eso, ninguno de nuestros gobiernos es perfecto. El único gobierno ideal es una monarquía benéfica con el Señor Jesucristo como Rey. Será útil recordar que Pablo escribió esta sección sobre sujeción al gobierno humano mientras el infame Nerón era emperador. Aquellos fueron días negros para los cristianos. Nerón los acusó de un fuego que destruyó media ciudad de Roma y que quizá ordenó él mismo. Hizo que algunos creyentes fuesen sumergidos en brea y luego los encendió como antorchas vivientes para iluminar sus orgías. Otros fueron cocidos en pieles de animales y echados a perros salvajes para despedazarlos. Y sin embargo, sigue siendo cierto que quien desobedezca o se rebele contra el gobierno, desobedece y se rebela contra lo que Dios ha ordenado. Quien se opone a la autoridad legítima merece y recibe castigo. Hay una excepción, naturalmente. Un cristiano no está obligado a obedecer si el gobierno le manda pecar o comprometer su lealtad para con Jesucristo. Por ejemplo, Hechos 5:29. Ningún gobierno tiene derecho a imponerse a la conciencia de nadie. De modo que hay ocasiones en las que un creyente tiene que incurrir en la ira de los hombres por obedecer a Dios. En tales casos, ha de estar dispuesto a sufrir la pena sin quejas indebidas. Bajo ninguna circunstancia debería rebelarse contra el gobierno ni unirse a intentos de derrocarlo. El versículo 14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Este capítulo lo podemos dividir en dos: del 1 al 7, el cristiano y el gobierno; del 8 al 14, la ley del amor al prójimo. Pero en todo esto, nosotros fuimos puestos bajo un gobierno humano hoy, porque el ser humano rechazó desde el principio que Dios gobernara su vida. Dios entonces hoy puso un gobierno y el creyente en Cristo Jesús debe obedecerlo, como les estuve leyendo de McDonald's. Pero atención a esto: muchas veces vamos a tener que hacer cosas que atentan contra el gobierno. Por ejemplo, hoy tenemos la ley de matrimonio igualitario. Y próximamente, seguramente, como ya en muchos países, quien no esté de acuerdo con esto, aún en hacer como repostero
de hacer una torta para 2 personas del mismo sexo, quizás deba someterse a la ley de ser encarcelado u otras consecuencias penales. ¿Estás dispuesto a seguir obedeciendo a Dios antes que a los hombres? Oremos también por todos esos hermanos que sí están dispuestos hoy en otros países y están sufriendo las consecuencias de este gobierno corrupto. Aún así, Dios está en control.